A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que a los 7 años, en los salones de la nobleza europea, era el centro de todas las miradas y los aplausos. Los príncipes y los amantes de la música se esforzaban por tocar sus manos, o por escucharle una palabra, o verle sonreír. Aquel pequeño, llamado Wolfgang Amadeus Mozart, podía interpretar el clavicémbalo con los ojos cerrados, como jugando, pero siempre produciendo las más bellas melodías. Mozart era como un pequeño dios, hecho de risa y música, de cristal y poesía, de espíritu bondadoso y juguetón, y que sus melodías no se podían olvidar. Pero no todo en la vida de Mozart fue fácil. En una época en la que los músicos eran casi siervos de los nobles en sus castillos, algún arzobispo decidió perseguirlo y lo obligaba a comer al lado de los establos, en medio de olores poco gratos. Y como si fuera poco, una emperatriz ordenó que no se dejara entrar a su castillo a un tal Amadeus Mozart, que según ella, andaba por ahí pidiendo trabajo y armando ruido. Hoy han pasado muchos años, y en el planeta a nadie le interesa el nombre del arzobispo ni el de aquella emperatriz, pero todos nos reconciliamos con aquella música inmortal de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, aquel milagro hecho de música y cristal, estaba naciendo para la historia un día como hoy, 27 de enero de 1756. Y su música sigue y seguirá resonando en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Noboa envía un nuevo proyecto de ley económico urgente a la Asamblea enfocado en mujeres emprendedoras. Fiscalía allana el Consejo de Participación Ciudadana para investigación de presunta usurpación de funciones. Roberto Curi es designado director de Transformación Tecnológica en Ecuador. En el segmento de opinión, el debate ganadores y perdedores. En política internacional, crimen transnacional. Los editoriales serán de María Sol Borja. ¿Orgullo de qué? Noticias del día. Presidente Noboa envió un nuevo proyecto de ley económico urgente a la Asamblea enfocado a mujeres emprendedoras. Un nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo llegó a la Asamblea Nacional. Se trata del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. La iniciativa incluye créditos preferenciales con tasas de interés reducidas y plazos flexibles. El objetivo del proyecto de ley es impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras del Ecuador mediante la creación de mecanismos financieros, fiscales y sociales que promuevan su acceso a recursos, capacitación y mercados. Las mujeres emprendedoras, según la iniciativa, son aquellas personas naturales o jurídicas que residan de manera permanente en el Ecuador, cuenten con RUC activo y actualizado en el Servicio de Rentas Internas SRI, tengan residencia fiscal en Ecuador. El proyecto plantea que el sistema financiero, conformado por lo público, privado, además del sector popular y solidario, establezcan programas que garanticen el acceso de las mujeres emprendedoras a los servicios financieros formales. En ese escenario, las entidades del sistema deberán crear líneas de crédito preferenciales para mujeres emprendedoras con tasas de interés reducidas y plazos flexibles, garantizando en todo momento la solvencia y prudencia financiera. También prohíbe el sistema financiero establecer criterios discriminatorios por razón de género en la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito. Además de los créditos preferenciales, el proyecto incluye el tema de educación y plantea una capacitación continua de las mujeres. La Fiscalía allana el Consejo de Participación Ciudadana por investigación de presunta usurpación de funciones. Agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional ingresaron este 24 de enero de 2025, alrededor de las 11 de la mañana, a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y allanaron varias oficinas, entre ellas la del consejero Augusto Verduga, que integra la nueva mayoría cercana al correísmo.
La Fiscalía informó que se inició una investigación por presunta usurpación y simulación de funciones públicas de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente por parte de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La indagación comenzó tras una denuncia que informó la Fiscalía en la que se acusa a los consejeros investigados de incumplir la sentencia constitucional de diciembre de 2024 y designar a Raúl González Carrión como superintendente de bancos. La Fiscalía denominó al caso como ligados. En videos compartidos en redes sociales y en fotografías de la Fiscalía General del Estado, se observó a policías y agentes fiscales ingresar al Consejo de Participación en Quito y luego revisar archivos y carpetas que se encuentran en los escritorios del lugar. En el operativo se incautaron documentos, una computadora y 3 celulares. Uno de ellos sería de Augusto Verduga. En imágenes difundidas se evidenció cómo Verduga forcejeaba con los policías, quienes, precisamente, revisaron la oficina de este vocal del Consejo. La acción de control en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se dio días después de que se armó una nueva mayoría con vocales cercanos a la tendencia correísta y se modificara la designación del superintendente de bancos Roberto Rombero von Buschbraul. Roberto Curi es designado director de Transformación Tecnológica en Ecuador. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República confirmó la designación de Roberto Curi como director de Transformación Tecnológica en Ecuador, quien liderará la implementación de este proyecto a nivel nacional, agregó la Casa de Gobierno, al tiempo de señalar que esta estrategia apunta a modernizar los servicios públicos, optimizar la gestión estatal y asegurar la transparencia en los procesos. A la vez de ser designado para este cargo, Curi se desempeña desde marzo del 2024 como gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, una de las 500 empresas más grandes del Ecuador. Se trata de un ingeniero en Ciencias de Administración y graduado como máster en Administración de Empresas del prestigioso Babson College en Boston en el 2006. En su trayectoria profesional, Curi se ha desempeñado en el ámbito de las telecomunicaciones de retail y comercio exterior. El funcionario asimismo ha ocupado cargos administrativos como director de gremios empresariales, director regional de una compañía de telecomunicaciones y responsable de las negociaciones con proveedores de capacidad de Internet en cable submarino. Según el Gobierno para la Transformación Tecnológica, se contará con el respaldo de Google para, por ejemplo, la automatización y digitalización de trámites en el registro civil en momentos que proliferan las quejas por falta de turnos para pasaportes. Además, se utilizará inteligencia artificial para monitorear actividades ilegales, incluidas la deforestación, el narcotráfico y los asentamientos irregulares. Mientras que Palantir y Healthbeer, otras 2 empresas líderes globales en tecnología y con experiencia en Big Data, apoyarán para temas como el control de las aduanas o la telemedicina, dice el comunicado oficial. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Michelle Calvache, ex vicepresidenta del Consejo de Participación y Control Social, y habla de la situación que atraviesa este consejo. Escuchemos lo que dice. Lastimosamente es algo que se venía avisando hace bastantes meses atrás, puesto que el Tribunal Contencioso Electoral, a pesar de que la denuncia en contra de la Liga Azul se presentó en junio del año anterior, hasta la presente fecha solo tiene la primera sentencia en contra de la Liga Azul en primera instancia, y desde septiembre hasta el día de hoy no se ha acabado de resolver este proceso que a la final debería de destituir ya a estos consejeros. Lastimosamente también tengo que comunicarte que este problema también se hubiera solucionado si la Corte Constitucional, hablemos en la época de Allen Berbera, cuando se fueron en contra de la Corte Constitucional, recordemos también en contra de la elección de Diana Salazar, por la cual fue destituido Allen Berbera. En ese momento tenía que haber sido destituidos también los otros consejeros de la Liga Azul que también votaron a favor de esas barbaridades. Ahora estamos viviendo lo que se retoma desde la época de Allen Berbera, volver a poner la justicia a dedo, volver a poner un fiscal a dedo. Eso vamos a ver en los próximos días. El día de miércoles ya vimos el atropello que tuvieron a la institucionalidad y a la legalidad,
puesto que ellos saben que tienen sus días contados dentro del Consejo de Participación Ciudadana y van a tratar de consolidar la mayor cantidad de actos para ellos tratar de perpetuar el poder, tanto en el Consejo de la Judicatura. Recordemos que los miembros del Consejo de la Judicatura durarán los próximos 6 años. Ya quisieron el día miércoles poner al señor González hasta el año 2027 y elegir al señor Romero desde el 2027 al 2032, una aberración jurídica que no tiene precedentes. Santiago Begdash para eso ha puesto una acción de incumplimiento a la sentencia, en la cual, conforme lo acabo de mencionar en el caso de Allen Berbera y de los 7 destituidos del anterior Consejo de Participación Ciudadana por el caso Consejo de la Judicatura, tendrán que también tomarse decisiones de destitución en contra de estos miembros de la Liga Azul, sumado a su adherida Nicole Bonifaz, que fue la que dio el voto que les faltaba al correísmo para perpetuar estas acciones que han venido realizando en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, en estos días vamos a tener varias sorpresas. Ya están consolidados, se han tomado el Consejo de Participación Ciudadana, se han tomado los cargos más importantes dentro de la institución y que no nos quede la menor duda que en los próximos días pondrán a un Consejo de la Judicatura muy alineado a ellos. Recordemos que sin facultad devolvieron la terna cuando simplemente debían haber solicitado que se la complete y a su vez también tienen que tramitar las otras ternas del Consejo de la Judicatura que ya tienen la mayoría en sus manos, les falta únicamente la terna del presidente de la República y van a dejar muy probablemente tratando de poner a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, quienes se encargarán de llevar absolutamente todo el concurso para el fiscal o la fiscal general de la Nación. Eso es lo que es mi perspectiva desde este momento de lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana. Es extremadamente preocupante, ¿no? Que el correísmo tomado, el Consejo de Participación Ciudadana pueda poner autoridades a su medida. Preocupa si es que, bueno, tiene que poner a un fiscal general de la nación. Ahora, Michelle, ¿qué se puede esperar y qué legitimidad podrían tener estas decisiones cuando sabemos que a estas personas de la Liga Azul le quedan los días contados? Si es que, como está pendiente esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral, una sentencia final en su contra, por justamente haber estado haciendo campaña descaradamente con un partido o movimiento político, algo que no se puede hacer, pero que a estas personas parece que no les importa la ley ni nada, y lo hacen. Y en ese sentido, ¿qué legitimidad podría tener las decisiones que están tomando ahora mismo y que ya han sido cuestionadas? Lastimosamente, al momento, todas las decisiones que tomen hasta que no sean legalmente destituidos con una sentencia ejecutoriada van a ser totalmente válidas. Por esa misma razón es que han tomado un poco el acelerador en estos días, esperando que Eduardo Franco luego regrese de Venezuela, donde fue delegado de la Revolución Ciudadana para formar parte del programa de Maduro. Una vez que él ha regresado, creo yo que ya tienen la planificación de cómo van a proceder en los próximos días y hasta que no sean legalmente destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral o la Corte Constitucional haga el seguimiento a esta sentencia que contravinieron el día antes de ayer en cuanto a la designación del superintendente de bancos, van a tomar varias decisiones que después va a ser muy difícil reverlas, sobre todo en las actuaciones que en este caso las ternas, por ejemplo, de los miembros del Consejo de la Judicatura, que una vez nombrados ya no se pueden rever por la prohibición de autotutela que tiene el Consejo de Participación Ciudadana por dictamen de la Procuraduría General del Estado. Emilio Suárez, abogado constitucionalista, estuvo en Radio Sucesos, hizo un análisis de la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 500 firmado por el presidente Noboa. Vamos con la nota. Es importante indicar que la Corte lamentablemente nos ha tenido acostumbrados a darnos estas noticias relevantes para el país, en muchos casos, los viernes por la tarde o por la noche. Así que es altamente probable que el día de hoy, pese a que la sesión fue el día de ayer, que el día de hoy se hagan públicas las decisiones de la Corte Constitucional. Hay que entender que definitivamente es un órgano colegiado, que obviamente esas decisiones tendrán que transcribirse, tendrán que hacerse comunicados de prensa y demás, así que era poco probable que el día de ayer tengamos noticias respecto a lo que la Corte decidió. Yo creo que la expectativa es que hoy, y como usualmente lo hace la Corte, creo que es incluso un poco criticable, pero ya ha sido la práctica de la Corte, que los viernes pasadas las 6 de la tarde
notifique o más bien haga pública las decisiones, así que creo que hoy día con alta probabilidad tendremos novedades respecto a la decisión de este y otros temas importantes que había en el día de ayer en la agenda de la Corte Constitucional. Ahora, hablando de este tema en específico, doctor Emilio Suárez, ¿qué debería pasar a su criterio jurídico? ¿Esta demanda de inconstitucionalidad tiene asidero a su criterio? Y si es que es así, si es que es aceptada, ¿qué debería pasar? A ver, recordemos que la Corte Constitucional recientemente resolvió una acción de inconstitucionalidad respecto del acuerdo ministerial de la ministra del Trabajo, mediante el cual se imponía la obligación de someterse a sumarios administrativos de los funcionarios de elección popular de la función ejecutiva. Y en esa sentencia, la Corte ya establece ciertos criterios, parecería anticipándose a la sentencia que estamos a la espera el día de hoy, en el cual la Corte ya establece con claridad las razones taxativas previstas en la Constitución, mediante las cuales un presidente o un vicepresidente pueden estar en ausencia definitiva o en ausencia temporal. Recordemos que la posición del presidente de la República es bastante compleja quizás de comprender la posición que tiene con la vicepresidenta de la República, porque él ha manifestado, y su ministro de Gobierno lo ha hecho también, que la ministra se encuentra en ausencia temporal, que se encuentra incumpliendo sus funciones y que finalmente se lo ha escuchado al ministro decir que ha abandonado el cargo. Y creo que son figuras completamente diferentes una de otra. Justamente el decreto al que hacía referencia hace un momento era el 512, en el cual ya el presidente de la República encarga definitivamente la vicepresidencia a la señora Gilibert hasta que Verónica Abad se presente en Turquía. ¿Y en base a qué se da esto? Básicamente el presidente dice que efectivamente Abad, uno de los encargos o el único encargo que le ha hecho el presidente de la República es presentarse en la embajada de Turquía. Ella no lo ha hecho. Por tanto, ¿qué pasa con Verónica Abad? Las respuestas son dos, según lo previsto en la Constitución. Ella estaría en una ausencia temporal. La Constitución te dice que la ausencia temporal únicamente, y es de expresa y taxativa, de acuerdo con la Corte Constitucional, es cuando el funcionario no puede ejercer sus funciones por enfermedad, licencia de la Asamblea o por fuerza mayor. Creo que no nos encontramos incursos en ninguna de esas. Sin embargo, el presidente de la República dice que al ella no presentarse en Turquía, está incurriendo en fuerza mayor. Cuando la fuerza mayor, como todos conocemos, y la Corte Constitucional ratifica esto en la sentencia a la que hacía referencia hace un momento del acuerdo ministerial de la ministra del Trabajo, la Corte ya explica qué es la fuerza mayor y no es ninguna de estas causales fácticas que el presidente utiliza en sus decretos. O por otra parte, estamos en un abandono del cargo, que yo creo que se podría configurar un abandono del cargo si es que ella no asiste a cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución, el abandono del cargo debe seguir un proceso, debe presentarse ante la Corte Constitucional, la Corte verifica el abandono del cargo y finalmente la Asamblea aprueba el abandono del cargo. Por tanto, la posición del presidente es un poco ambigua y la posición que están adoptando a través de sus decretos también, porque no hay claridad si es un abandono del cargo, si es una ausencia temporal, que eso es un poco ya la línea que ha seguido en los últimos decretos, pero insisto, la ausencia temporal de conformidad con la Corte tiene causales taxativas y difícilmente lo que está haciendo o lo que ha hecho Verónica Abad puede incurrir en una de esas causales. Y bueno, también vimos que el presidente mencionaba su tema de fuerza mayor y su fuerza mayor era estar en campaña esos días que encargó el puesto. En todo caso, es preocupante, Emilio, porque ahora el presidente en un nuevo decreto vuelve a encargar la presidencia a Cynthia Guilibert. Esta es la tercera ocasión y esto es a 2 semanas de que termine la campaña electoral. ¿Qué podemos también decir de estos nuevos decretos que sigue expidiendo el presidente, volviendo a encargar la presidencia? ¿Esto también tendría que tratar la Corte o solamente tendría que ceñirse al decreto 500, que fue el primero en el que se encargó este cargo? Y es muy interesante porque, como lo comentaba hace un momento, ahora tenemos varios decretos incluso que nos pueden llevar a confusión, porque hay varios decretos en el que el presidente de la República ha encargado a la señora Gilibert la vicepresidencia y finalmente el 512 en el cual el presidente ya dice que le encarga permanentemente hasta que Verónica Abad llegue a Turquía. Entonces, bajo ese contexto, la Corte Constitucional efectivamente se ha demandado solamente el decreto 500. Sin embargo, la Corte tiene una competencia prevista en el 436 de la Constitución que establece que puede resolver sobre normas conexas.
Es decir, la Corte podría extender su análisis más allá del decreto 500 siempre y cuando sean normas o disposiciones conexas a la que está siendo analizada en ese momento por la Corte. Habrá que ver la hora quizás en la cual la Corte tomó la decisión el día de ayer respecto al decreto 500, porque es altamente probable que haya sido tomada la decisión antes de la expedición del decreto 512, que es justamente al que hacíamos referencia, que el presidente ya encarga definitivamente a la vicepresidencia, la señora Gilibert. Claro. Entonces, sin embargo, la Corte sí tiene esa amplitud para resolver sobre normas que no hayan sido cuestionadas y además, más allá de que la Corte resuelva o no, el criterio que debería sentar la Corte debería servirnos, o al presidente debería servirle, para cambiar su posición respecto a seguirle encargando de esta manera la vicepresidencia a la señora Gilibert. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El debate no cambiará el orden de los dos finalistas. Es posible que el Ecuador tenga una segunda vuelta entre Noboa y el correísmo. Andrea González Nader podría ascender al tercer lugar. Los debates presidenciales históricamente no han movido de manera definitoria el tablero de preferencia electoral, con excepción del debate efectuado el 13 de agosto del 2023, en el que tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, el país estaba en shock, y ese debate atrajo la mayoritaria mirada ciudadana que fue tácticamente aprovechada por el joven candidato Daniel Noboa, quien llegó al evento con chaleco antibalas y un discurso favorable a la unidad nacional y adverso a las distancias y odios. El Código de la Democracia, en su artículo 279, establece que los candidatos que no asistan a los debates obligatorios y convocados por el Consejo Nacional Electoral incurrirán en una infracción electoral muy grave. Sus consecuencias van desde multas de 21 salarios básicos unificados hasta los 70 salarios, suspensión de los derechos de participación política de 2 a 4 años. En teoría, el mayor riesgo para quien no asista al debate y si es elegido presidente radica en el hecho de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva quitarle los derechos políticos, dejándole en incapacidad para el ejercicio del cargo. El domingo 19 de enero, con la organización previa del CNE, se presentó un formato del mal llamado debate, con el sorteo previo de 2 grupos de 8 candidatos cada uno, que tuvieron escasos minutos para presentar un discurso coherente que atienda a lo que más requiere el país, respuestas concretas y claras de cómo resolver los principales problemas nacionales ligados con la inseguridad, la economía, el trabajo, la seguridad social. Cada candidato tuvo 25 segundos para la presentación inicial. Luego respondieron a una pregunta general en 90 segundos. Los candidatos se hicieron preguntas tras elegir sobres con tarjetas de colores. Los candidatos que coincidían en el color se consultaban con preguntas que debían plantearse en 15 segundos. Las respuestas tenían un tiempo límite de 30 segundos. El bloque final permitió a los candidatos transmitir un mensaje a la ciudadanía en 25 segundos. El debate propiamente dicho es un fluido intercambio de criterios e ideas. Debatir es contrastar proyectos y programas. Lo programado por el CNE podría llamarse presentación de candidatos u otra cosa, menos debate. El primer grupo de debatientes estuvo integrado por Henry Cucalón, Jimmy Jairala, Francesco Tabaqui, Jorge Escala, Henry Kronfle, Luis Tillería, Juan Iván Cueva y Daniel Noboa. El segundo grupo
lo integraron Enrique Gómez, Luisa González, Carlos Rabascal, Andrea González Nader, Pedro Granja, Iván Saquicela, Leonidas Isa y Víctor Arauz. Los ejes planteados por un Comité Nacional de Debates conformado por el Consejo Nacional Electoral fueron 3: seguridad y prevención del crimen, eficiencia del Estado y servicios públicos y crecimiento económico con generación de empleo. Moderaron el llamado debate los conocidos periodistas Fabricio Vela y Denise Molina. El escaso tiempo otorgado para responder los 3 ejes temáticos establecidos no permitió un desarrollo medianamente profundo sobre la problemática nacional y los mecanismos de solución que cada candidato le propone al Ecuador. No, eso no pudimos apreciar. Eso no era permitido en 90 segundos para la respuesta principal y 30 segundos para repreguntas, lo que llamaron interpelación de candidato a candidato. Dentro de esa camisa de fuerza, establecida por un reloj de segunderos, mi ranking en cuanto al desempeño en el referido y mal llamado debate lo establezco de la siguiente manera. Muy bien, Andrea González Nader y Daniel Noboa. Bien, Henry Cucalón, Francesco Tabaqui, Jimmy Jairala, Henry Kronfle, Jorge Escala, Luis Tillería. Aceptable, Enrique Gómez, Carlos Rabascal, Pedro Granja, Iván Saquicela. Nerviosa y con un discurso desgastado y hasta perdida, Luisa González. Disfrazado como Bukele, Arauz. Es necesario reconocer además que casi todos los candidatos lanzaron sus dardos al gobernante Daniel Noboa, quien tuvo el cuidado y la prudencia de no caer en provocaciones ni en trampas confrontativas propuestas por sus rivales, saliendo sin daño alguno del debate. Es Luisa González la que sí sufrió claros daños por la arremetida y la inteligente manera de intervenir que tuvo Andrea González Nader, quien se posesionó nítidamente como anticorreísta y conocedora de las fechorías que cometió el populismo en el poder. Más allá de mi valoración, que de todas maneras está dentro del ámbito de la subjetividad, lo cierto es que este debate en particular no cambiará la decisión de los ecuatorianos de impedir en las urnas el retorno del correísmo al poder que, como todos sabemos, sueña con su regreso para no irse nunca más. Por lo que es muy claro que hay la posibilidad de tener una segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González, donde el triunfador será Daniel Noboa. Reconozco que hay la posibilidad también de que Andrea González Nader pueda ubicarse en el tercer lugar. Los demás candidatos, incluyendo los que tuvieron un buen desempeño en el mal llamado debate, lograrán sumar votos de adhesión que a la hora de la verdad serán insuficientes para disputar a los 2 punteros de la contienda. En una información otorgada por empresas de encuestadoras que han tenido éxito en el pasado, se puede advertir la posibilidad cierta de que existe un ganador en una sola vuelta, y este sería Daniel Noboa Asín. Global Hoy con Alan Carney. Crimen transnacional. Un poco en línea con lo que comentara hace unos días sobre la situación en Colombia, en el Catatumbo, aparecen nuevos elementos que contribuyen a generar preocupación respecto de justamente este crecimiento del crimen transnacional. Entre los efectos negativos pero inevitables de la globalización
encontramos al crimen transnacional y multidimensional adaptado perfectamente al entorno generado por la interconexión del comercio mundial, el que tras la adopción casi universal del modelo económico capitalista, sea estatal o privado, para la gestión productiva y comercial, luego de la debacle del modelo socialista soviético por su ineficiencia e incapacidad para competir en capacidades productivas y en el desarrollo de las tecnologías de vanguardia, informáticas, de telecomunicaciones, pero sobre todo de las capacidades gerenciales de gestión ágil y moderna. Un mercado mundial globalizado capitalista vio surgir rápidamente a las grandes empresas multinacionales que pronto adquirieron un poderío económico de tales dimensiones que hoy sobrepasan en su riqueza a buena parte de los países. Las 10 multinacionales más importantes del mundo manejan presupuestos que superan a los de 184 países, lo que las ubica como evidentes factores de poder global en manos de unos directorios reducidos enfocados a continuar creciendo y enriqueciéndose, aun a costa de minar al propio sistema liberal y capitalista que generó las condiciones para desarrollar el modelo, pues se han orientado a eliminar a sus competidores, sea adquiriendo empresas o eliminándolas por ahogamiento, con lo que se aseguran el monopolio de sus mercados. La práctica monopolística es el más grave riesgo para la economía capitalista y para el concepto empresarial liberal, como fuera ya observado por su inspirador Adam Smith hace 150 años. Los experimentos socialistas de monopolios estatales durante el siglo XX demuestran la validez del concepto de Adam Smith, razón por la cual países como China, Vietnam, algunas ex-repúblicas soviéticas, en particular las bálticas, y buena parte de los antiguos estados satélites de Europa Oriental, resolvieron o desarrollarse como economías capitalistas de Estado o en liberalizarse con su integración a la Unión Europea. Los dinosaurios que se negaron a evolucionar hoy son los referentes del Museo del Fracaso, como Corea del Norte, Cuba, algún estado africano, además de los países latinoamericanos que fueron captados por el crimen internacional, utilizando para tal fin la franquicia del socialismo del siglo XXI. Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Cuando hablo del fracaso, me refiero al desastre que sus pueblos sufren, de ninguna manera al de las organizaciones criminales, cuyo éxito es clamoroso y que de cierta forma es comparable a las empresas multinacionales monopólicas. Su éxito radica, como es obvio, en el control casi absoluto de los principales recursos de sus países, sea de minerales, petróleo, las drogas, el tráfico de personas o la tierra. El caso venezolano es paradigmático, con el Estado capturado por una organización criminal que opera todas estas líneas de negocio para su beneficio exclusivo, lo que exige un aparato represivo bien preparado y mejor remunerado para el control y eliminación de los descontentos a los que se anima a irse del país. Un paso que les provee además de la materia prima para la trata de personas, cerrando el círculo del negocio. El carácter multinacional del crimen organizado en defensa de su monopolio del control del país se revela claramente con la extensión de sus actividades más allá de sus fronteras, sea para eliminar opositores que se atrevieron a oponérseles, pues las mafias no perdonan, sea para apoyar a organizaciones afines o asociadas, fortaleciéndolas para su mejor uso futuro como herramienta militar o política a lo interno o externo. Los ejemplos de acciones criminales transnacionales abundan,
desde los asesinatos selectivos de la KGB por medio de venenos desarrollados ad hoc, de desertores que se refugiaron en Gran Bretaña, por ejemplo, al asesinato del hermano del propietario de Corea del Norte, por parte del propio hermano Kim, para no dejar cabos sueltos que pudieran amenazar su herencia. Y se han visto incrementados ahora por la mafia venezolana, que según la denuncia que ha hecho internacionalmente la Fiscalía chilena, involucra directamente a esta y en la persona del inefable Diosdado Cabello como autor intelectual del asesinato del teniente Ronald Ojeda, oficial venezolano refugiado en Chile por haber participado en algún movimiento contrario al narcoestado venezolano. Cabello, el actual ministro del Interior venezolano, el encargado de la represión luego de la derrota electoral de Maduro, solventada por medio del escandaloso fraude institucional que se perpetró por operadores políticos de la propia banda criminal, habría sido, según declaraciones de testigos, quien ordenó el asesinato de Ojeda a una extensión internacional del régimen, el llamado Tren de Aragua, un instrumento para la explotación de los migrantes forzados que salieron de Venezuela, pero siguen siendo explotados económica o sexualmente por este brazo criminal internacional. Chile ha informado que, de concretarse las evidencias que apuntan a Cabello, llevaría el caso del asesinato y tortura al teniente Ojeda a la Corte Penal Internacional, un asunto que poco preocupará a un criminal de la talla de Cabello, quien de cualquier manera ya será inculpado en la acusación de la Corte Penal ya en curso y por el cual, por narcotráfico, además es buscado por Estados Unidos, que ofrece una recompensa de $15 millones por su captura. Por lo pronto, parecería que la participación del Tren de Aragua en el asesinato queda ya fuera de toda duda, lo que vuelve más plausible la acusación de la Fiscalía chilena. Para hacerla aún más sólida, baste recordar el asesinato de Carlos Pérez, que también se enfrentó a la mafia, ejecutado con un tiro en la nuca en el 2018 tras su rendición a los matones de Maduro. Está muy claro que el asesinato de cualquiera que se oponga al poder mafioso, especialmente si es militar o policía, es una política definida y obligatoria, pues saben que el único poder que podría derrocarlos es el militar, razón por la cual optan por corromperlo, dándole control sobre sectores económicos clave en los que puedan enriquecerse, volviéndose a la vez vulnerables al chantaje. Mientras estas noticias sacudían la escena, el capo ministro Cabello se hacía fotografiar al lado de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la zona fronteriza con Colombia del Catatumbo, abrazando a refugiados colombianos que trataban de huir de las masacres protagonizadas por la propia guardia de las rutas del narcotráfico del Cartel de los Soles, el ELN, empeñado en la recuperación del control de estas, perdido a manos de otras pandillas de las llamadas disidencias de las FARC. Según informes de la inteligencia colombiana, lamentablemente debilitada, como todas las fuerzas armadas y policiales colombianas, por su propio gobierno, la incursión del ELN se produce desde territorio venezolano sin oposición alguna de las fuerzas venezolanas, pese a estar allí en importante número en el área, so pretexto de unos ejercicios militares. Más grave aún, el informe afirma que quienes realizan la incursión son en un 75% reclutas venezolanos integrados al ELN, con apenas una cuarta parte de mandos colombianos. El cinismo de la presencia de Cabello, quien debe haber autorizado la incursión, en forma alguna llama la atención, pues esa es otra característica de la banda, disputando el espacio a la brutalidad.
Muchas gracias. Editorial. ¿Orgullo de qué? María Sol Borja, primicias. Que si el presidente de la República está invitado a la posesión presidencial de Estados Unidos o no, que si se siente en primera fila o no, que cuánto cuesta y de qué está compuesto el outfit que viste su esposa, han sido parte de la conversación digital en estos días. Los detractores de Daniel Noboa burlándose antes de hora de una invitación que supuestamente no se hizo, los fanáticos aplaudiendo como si la seguridad, la democracia y la economía del Ecuador estuviesen estrictamente atadas al hecho de que Noboa esté o no en primera fila. Por supuesto que las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de Ecuador, son fundamentales y es importante preservarlas, pero de ahí a hacer apología de un viaje presidencial y convertirlo en orgullo nacional, solo demuestra cuán baja está la vara en el país. Mucho más cuando la política de relaciones internacionales de este gobierno, si es que hay alguna, ha sido sumamente errática. Desde la invasión a la sede diplomática de México en Quito hasta el fracaso de la cumbre iberoamericana en Ecuador, pasando por las penosas declaraciones de Noboa recogidas en el perfil hecho por John Lee Anderson y publicadas por The New Yorker en junio de 2024. Al ver a Noboa en primera fila cerca del presidente argentino Javier Milei, queda la duda de qué tan incómodo pudo haber sido posar para la foto con un mandatario del que Noboa tiene tan bajo criterio. Según recogió The New Yorker, el mandatario no escatimó calificativos para sus pares de varios países. De ellos, el que peor opinión le merece es su par argentino. No sé por qué piensa que es tan genial, no ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual es muy argentino en realidad, recogió la revista. Tratar de posicionar como un logro a través de las decenas de cuentas en redes sociales y pasquines propagandísticos disfrazados de medios, pagados quién sabe con qué fondos, unas fotos de la canciller o el mandatario y su esposa es muy penoso. Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de exigir resultados de sus gobernantes. Parte de construir democracia es exigir cuentas, y los medios de comunicación y periodistas también tenemos una enorme responsabilidad en ello. Ojalá el viaje presidencial sea más que las imágenes banales que pretenden vendernos. Ojalá en algún momento los ciudadanos puedan exigir más y mejor de todos los gobernantes y todos los aspirantes a hacerlo. El país está en un punto de quiebre y enfrenta una crisis muy profunda. Hay cientos de familias que lloran a sus seres queridos asesinados en medio de esta ola imparable de violencia. Y lo importante es reportar cuánto cuesta el outfit de la esposa del presidente. Habrá, por supuesto, quien piense que sí. En una democracia cada quien es libre de hacerlo, de consumir el medio que más le guste y como medio publicar lo que mejor les parezca. Sin embargo, si no empezamos por lo menos a hacernos preguntas sobre los mínimos que como sociedad debemos exigir a los gobiernos, medios, políticos y demás, siempre seguirán ofreciendo lo mínimo y lastimosamente una sociedad que se conforma con lo mínimo está destinada al fracaso. Que el orgullo de ser ecuatorianos no dependa del sitio en el que se sienta un mandatario, sino de las soluciones que ofrece a la gente, de las muestras de empatía con los dolores de sus ciudadanos, de la capacidad de abandonar sus afectos y desafectos personales para gobernar un país diverso, en el que caben todos, incluso sus más fervientes detractores. María Sol Borja, primicias. Noticias internacionales. Polonia adquiere el manuscrito inédito de una célebre balada de Chopin tras largas negociaciones. El invaluable manuscrito de la balada en fa menor de Chopin ha llegado a manos polacas. Esta pieza inédita se adquirió de propietarios privados mediante negociaciones confidenciales y prolongadas. Chopin jest naszym dziedzictwem kulturowym, zarówno jako postać, jako człowiek, jako muzyka. Jest znakiem i symbolem polskości i Polski, więc bardzo się cieszę, że do dziedzictwa niematerialnego, jakim jest muzyka Chopina, dołączył do nas ten fakt materialny, rękopis. Cieszę się, że trafia on do Muzeum Chopina, do Instytutu Chopina, instytucji publicznej, która jest najbardziej kompetentna, żeby ten rękopis został po pierwsze opracowany, sprawdzony, ale także i przede wszystkim udostępniony publiczności, udostępniony społeczeństwu. La partitura original será presentada en junio en Varsovia en el marco de una exposición llamada La vida romántica.
Wystawa Życie Romantyczne powstanie przede wszystkim we współpracy z Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu, które udało się namówić na wypożyczenie nam ponad 70 obiektów, co spowoduje, że to będzie pierwsza, o ile wiem, tego typu tak poważna wystawa sztuki francuskiej w kontekście chopinowskim i w kontekście muzycznym zorganizowana w Polsce. El evento coincidirá con el concurso internacional de piano Frédéric Chopin en Varsovia. Rękopis ballady F-moll to najlepiej przebadany manuskrypt Fryderyka Chopina. Można go oglądać w Muzeum Fryderyka Chopina przy ulicy Okulnik 1. Berenika Sorokowska, Euronews Polska. Soldados estadounidenses llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Este jueves, en la frontera sur de Estados Unidos, comenzaron a llegar los 1.500 soldados del Ejército y de la Marina, enviados para ayudar a detectar y controlar los cruces fronterizos ilegales. El contingente entero habrá llegado al terminar la semana. Sin embargo, algunos funcionarios fronterizos dicen que no necesitan ayuda, dado que el número de migrantes es muy bajo actualmente. No necesitamos tropas a lo largo de nuestra frontera aquí, porque es muy seguro. Estas unidades, que se suman a los aproximadamente 2.500 militares que ya están desplegados a lo largo de la frontera, también se utilizarán para construir barreras nuevas y proporcionar presencia aérea para las deportaciones de más de 5.000 migrantes actualmente detenidos. El Pentágono dijo que esto es solo el comienzo. Sin embargo, el ejército no participará en la aplicación de la ley y que la patrulla fronteriza liderará ese esfuerzo. Por su parte, el presidente Trump reiteró el jueves la necesidad de estos soldados. Para ayudar a repeler la invasión. Fue realmente una invasión. No permitiremos que violen nuestro territorio. Mientras el presidente planea enviar hasta 10.000 soldados a la frontera para que tomen control de todas las operaciones, los demócratas criticaron esta decisión, afirmando que se debería invertir más en tecnología para detener el flujo de migrantes y de drogas. Tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso han coincidido en que la seguridad fronteriza implica invertir de forma inteligente, es decir, tecnología a lo largo de la frontera. Entre tanto, soldados mexicanos se apresuraron el jueves a instalar albergues de emergencia cerca de la frontera con Estados Unidos, ante las posibles deportaciones masivas del presidente Donald Trump. El gobierno mexicano dijo que planea abrir 9 albergues para sus ciudadanos y 3 más para extranjeros deportados, sin aclarar la capacidad total, bajo un plan llamado México te abraza. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Trump busca bajar el precio del petróleo mediante fracking y presiones a la OPEP para frenar a Rusia y detener la guerra en Ucrania. En una intervención en el foro de Davos celebrado esta semana en Suiza, Trump ha asegurado que presionará a los países que componen la OPEP para que aumenten su producción de petróleo y así, dice, se abaraten los precios. El presidente considera que esta medida serviría para presionar a Rusia y poner fin a la invasión en Ucrania, inclinándose, dice, por actuar con más medidas económicas y menos ayuda militar. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough that war will continue. You got to bring down the oil price. You got to end that war. Our efforts to secure a peace settlement between Russia and Ukraine are now hopefully underway. It's so important to get that done. That is an absolute killing field. Millions of soldiers are being killed. Nobody's seen anything like it since World War II. La OPEP está formada por 12 países con la capacidad de afectar drásticamente el precio del petróleo, aumentando o disminuyendo su producción. Trump también pretende aumentar la extracción de crudo estadounidense mediante el fracking, una práctica denunciada por los ecologistas por contaminar el agua y provocar fugas de gases como metano. No está claro si la medida resultará eficaz. Irán, miembro de la OPEP, se opondrá con toda seguridad al plan propuesto por Trump. En un comunicado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que un acuerdo de paz en Ucrania no será posible con una caída de los precios del petróleo.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.